Buenos días, bienvenidos a esta sesión de repaso de los conceptos básicos de lo que es la programación orientada a objetos dentro de la asignatura de estructura de datos. Primero voy a hacer un recuento de los aspectos y conceptos básicos más importantes, haciendo algunos pequeños ejemplos, y luego ustedes me pueden plantear preguntas específicas con respecto a ese tema. ¿Okay? Bien, dentro de la programación orientada a objetos hay una gran diversidad de, pudiéramos decir, de técnicas, de metodologías, de esquemas, ¿verdad?, que podemos utilizar al momento de plantear la solución a un problema con la técnica de orientación a objetos. Pero pues, el lenguaje, en este caso el lenguaje de Java, o que también se puede hacer en el lenguaje de C++, pues nos vamos a enfocar un poco a lo que es el lenguaje de Java. Por ejemplo, lo voy a poner aquí. El lenguaje de Java, al igual que todos los lenguajes orientados a objetos, tiene una gran versatilidad, una gran cantidad muy importante de, de técnicas, de estilos, podríamos llamarle, estilos de cómo resolver un problema. Pero en términos generales, y para poder aterrizar esto, debemos decir que pues, es necesario tomar una de esas técnicas, obviamente de lo más adecuado desde el punto de vista didáctico, y la técnica que vamos a utilizar es que estaremos enfocados en resolver nuestros problemas de esta asignatura en base a crear mínimo 2 clases. ¿Ok? Bien. Voy a explicar primero para qué es o cuál es el propósito de cada una de estas 2 clases. Yo necesito tener una clase en donde vamos a plantear la solución de lo que me están pidiendo. Y otra clase desde la cual vamos a manipular la clase solución. La clase desde la cual vamos a manipular a la clase solución es donde va a estar la función main. Veamos un esquema muy general. Vamos a ver cuáles son esas 2 clases. Voy a tener por un lado la clase que le puedo llamar mi clase solución. En esta mi clase solución es donde yo voy a definir los atributos de los objetos o del objeto. Voy a definir los métodos o funciones con cada una de las cuales voy a llevar a cabo las operaciones necesarias para darle solución a lo que me están planteando. Es así que en mi clase de solución debo de incluir primero los atributos que sé que se van a necesitar, los cuales identifico después de hacer un análisis con cierto detalle, un análisis de lo que me están planteando. De ese análisis de lo que me están planteando, yo deberé identificar los atributos que necesito que tenga el objeto. Y también deberé identificar más o menos cuáles son las funciones o métodos que voy a necesitar. Que en términos concretos necesitamos una función o método para cada operación específica que necesito definir para darle solución a lo que me están planteando. Entonces, vamos a suponer que vamos a suponer que estamos resolviendo un problema muy sencillo, ¿verdad?, de leer 2 números y obtener la suma, el producto y el mayor. Entonces, ¿cuáles son los atributos que necesito para este problema que es, repito, sencillo, ¿verdad?, pero básico para entender lo fundamental? Yo necesito un atributo que le puedo llamar A, donde tendré el primer número, otro atributo que le puedo llamar B, donde voy a almacenar el segundo número de la pareja. Necesito, en base a mi análisis, he identificado que necesito un atributo para almacenar la suma.
Entonces yo pongo un atributo llamado suma. También de mi análisis he identificado que necesito un atributo en donde almacenar el producto. Yo lo voy a llamar pro. Y otro atributo en donde necesito almacenar el mayor de los dos números. ¿Okay? Entonces lo voy a llamar mayor. Estos son los atributos. Ahora necesito incluir cada uno de los métodos en donde voy a implementar precisamente cada una de las operaciones para darle solución a lo que me están planteando. Pero primero tengo que incluir la función constructor. En la función constructor se va a darle una inicialización a cada uno de los atributos. Ese es el objetivo principal de una función constructor. Además, la función constructor deberá tener el mismo nombre que el nombre de la clase. Entonces, si la clase se llama mi clase solución, por lo tanto la función constructor se debe de llamar mi clase solución. Y le añado el par de paréntesis, con lo cual estamos indicando que eso es una función. Ahora voy a delimitar el cuerpo de esta función. Le pongo llave y la otra llave. Y adentro escribo las instrucciones para darle valor inicial a cada atributo. Que los tengo aquí arriba. Pues ya sabemos cuáles son los atributos, ¿sí, verdad? Ok. Ahora vamos a ver cómo le doy valor inicial a cada atributo. Aquí lo estamos viendo. Como ustedes podrán ver, no es más que asignarle un valor 0 cuando los atributos sean de tipo entero. Pero eso es lo básico, ¿verdad? Yo puedo manejar datos o atributos de tipo doble, ¿verdad? De tipo char, de tipo string, de una gran cantidad de tipos que existen. Pero básicamente el tener atributos de tipo entero son los que vamos a estar manejando y por lo tanto la forma de darle valor inicial es asignarle un 0 a cada atributo. Muy bien, ya tengo mi función constructor. Esta función constructor se va a mandar llamar cada vez que creamos un objeto. Entonces ya después de que tengo la función constructor, ahora voy a escribir cada uno de los métodos o funciones con los cuales estaré precisamente diseñando la operación o bien cada una de las operaciones que necesito llevar a cabo sobre el objeto. ¿Okay? ¿Qué funciones necesito? Uno para leer. Ya en su momento veremos los detalles de cómo luego para leer. Las demás funciones o métodos es para sumar, para multiplicar y para obtener el mayor. Entonces voy definiendo cada una de las funciones o métodos. Estas, como son muy sencillas, pues aquí mismo lo voy a poner. Aquí voy colocando cada una de las funciones para llevar a cabo la operación específica que necesito que se lleve a cabo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo, bueno, es que no sé. Por ejemplo, Con primero puso los atributos, ¿no? Así es, aquí están los atributos. Los atributos los vamos a sacar dependiendo del problema, o sea, lo que nos está pidiendo el problema. Efectivamente, los atributos que yo voy a incluir, los voy a identificar en base a lo que me están pidiendo. Lo que me están pidiendo es manejar dos datos numéricos enteros y llevar a cabo, con esos dos datos, llevar a cabo 3 operaciones. Por lo tanto, los atributos serían el primer número, que yo lo llamo A, el segundo número, que le estoy llamando B, y luego los atributos donde estaré dejando el resultado de cada una de las operaciones que me están pidiendo. Y ya una vez puestos los atributos, hace la función constructor. Así es. Ahí no entendí. Vamos a darle valores a 0 siempre que sea entero. Sí, la función constructor es para asignarle valor inicial a cada uno de los atributos. Y el valor inicial son los valores mínimos que debe de tener cada atributo para que tenga precisamente un valor bien definido desde el cual empezar. Es decir, limpiar las variables. Y si son variables
o atributos de tipo entero, pues lógicamente el valor adecuado para inicializarlas es el valor 0. Con eso estoy inicializando los atributos. Y esa es la función principal de la función, precisamente es el propósito principal de la función constructor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya para aclarar, entonces, ahí al principio vamos a poner todos nuestros, digamos, herramientas. Bueno, aquí son los atributos y luego los métodos o funciones. Sí, o sea, es todo lo que vamos a ocupar para resolver nuestro problema. En términos generales, es uno de los, digamos, elementos que necesito, ¿verdad? De una clase en donde estaré definiendo las funciones para llevar a cabo cada una de las operaciones que se necesitan, ¿verdad?, llevar a cabo, lo cual va a permitir resolver el problema que me están planteando. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces ya tengo aquí la función del producto, ahora la del mayor. Aquí se trata de hacer una pregunta para poder asignar a una variable o atributo llamada mayor, asignar cuál es de los dos atributos es el mayor. ¿Okay? Y aquí termina la función de el mayor. Voy a continuar en esta parte. Acá vamos a seguir el código de esta clase solución. Entonces lo que me falta son las funciones mediante las cuales vamos a regresar cada resultado obtenido. Esas funciones se acostumbra que tengan aquí el tipo de dato que va a regresar, luego deben comenzar con la palabra get y luego el nombre del atributo cuyo resultado queremos regresar. Entonces, si con esta función necesito regresar el valor de la suma, por lo tanto la función se debe de llamar get la suma. Y adentro pongo return y el nombre del atributo, cuyo contenido o valor quiero que se regrese cuando esta función sea llamada o invocada desde alguna otra función. Y así lo voy a hacer para los demás atributos en los que yo tengo cada resultado. El nombre que le asigne debe ser congruente con el tipo de resultado que va a regresar. Y se acostumbra a que que el nombre de la función comience con la palabra get, que significa conseguir. Y por último, la otra función para regresar el mayor. Con eso termino mi clase. Por lo tanto, aquí debo de escribir la llave que indica el fin de la clase. Aquí estoy escribiendo un comentario. Los comentarios se escriben iniciando con el par de caracteres diagonal, o sea, diagonal, diagonal. Lo que pongo después de la diagonal, diagonal, es un comentario que estoy incluyendo en mi programa y que el compilador y la computadora no lo van a tomar en cuenta, ¿ok? Aquí termina la clase. Ahora voy a comenzar la clase desde la cual voy a manipular a mi clase solución. Es otra clase, también la inscribí en mi programa y va a ser así. Ese sería un buen nombre que identificará de manera más o menos congruente qué es lo que hace esta clase, para qué defino esta clase. Le estoy llamando procesa mi clase. ¿Ok? Entonces aquí
lo que hago es incluir la función main. Aquí debe haber un blanco, un blanco, un blanco o espacio. Profe, ¿la función main nada más va a ser una o va a ser varias? Bien, dentro de la clase a través de la cual voy a procesar mi clase de solución, dentro de la clase desde la cual voy a manipular a mi clase de solución, aquí debo de escribir la función main y solamente va a haber una función llamada main, y esta clase donde tengo la función main se debe de llamar igual que mi programa. Por lo tanto, mi programa se tendrá que llamar procesa mi clase solución .java. Se debe de llamar igual el programa, igual que la clase donde tengo la función main. Por lo tanto, en la computadora, cuando yo ejecute este programa, la computadora va a ir a buscar la función main y aquí comienza a trabajar. Y lo primero que hago es crear un objeto de mi clase solución para poder manipular los elementos de mi clase solución. Pues creo un objeto de mi clase solución voy a continuar aquí en la siguiente línea. Pero esto debe quedar aquí a la derecha del new, con un blanco, ¿ok? Ahí estoy creando mi objeto. Y a través de ese objeto voy a manipular a los elementos de mi clase solución. Entonces comienzo a llamar a cada uno de los métodos o funciones, ¿verdad?, mandándole un mensaje a mi objeto A. ¿Cómo le mando un mensaje? Escribiendo el nombre del objeto, un punto y luego el nombre de la función o método que quiero invocar, es decir, que le quiero mandar ese mensaje, ¿ok? Y aquí lo primero que tengo que hacer es leer los datos y luego ya empiezo a mandarle los siguientes mensajes, es decir, mando llamar cada una de las demás funciones, de la suma, el producto, el mayor, etcétera, para que al mandarla a llamar, la computadora va a ejecutar esa función y me genera la suma. Cuando llegue aquí la computadora, va a donde está esta función, adentro del objeto obviamente, y la procesa. Y me genera la suma. Y la deja en el atributo suma. Y luego regresa. Y continúa con la función main. Profe, pero por ejemplo, ahí va a darle la suma de dos números. Así es. ¿Dónde le dimos el valor nosotros a esos dos números? Al llamar a esta función leer, ¿verdad? Se viene para acá, adentro del objeto, ¿verdad? Y ejecuta esto, y aquí faltó incluir todo eso, ¿verdad? Pero eso ya lo saben hacer ustedes. Aquí se lee el valor para los dos datos, para el atributo A y el atributo B, ¿ok? Y luego ya empiezo a trabajar con ellos. ¿Okay? Enfocamos esto para que vean cómo se manda a llamar cada función. Ahora, aquí también yo declaro unas variables donde voy a recibir cada resultado.
ahí van ustedes observando en el video lo que estoy escribiendo para que por favor luego lo practiquen en su computadora en alguna de las plataformas. Ya tengo todos mis resultados. Ya nada más lo que sigue es aquí a través de la instrucción system.out.println voy enviando el resultado de cada uno de los valores que me estaban pidiendo, que es la suma, el producto y el mayor. Y luego ya debo determinar esta función main y también debo terminar la clase, esta clase, ¿verdad? Uniclass procesa mi clase. Perdón, aquí sería procesa mi clase solución. Procesa mi clase solución. Y acá está, procesa mi clase solución. ¿Ok? Y entonces ya tengo yo la solución completa, ¿verdad? En la siguiente sesión vamos a ver ejemplos de cómo se hace esto ya en vivo con la plataforma, ¿verdad? Ya sabemos que podemos utilizar para editar mis programas, podemos utilizar las siguientes plataformas que me voy a permitir colocarlo aquí. Una es NetBeans, Eclipse, y Kota Creator LE. Aquí vamos a estar utilizando NetBeans. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta? Entonces, repasando algunos aspectos fundamentales, ¿qué es un objeto? Un objeto es una instancia de la clase. ¿Cómo creo el objeto? ¿Cómo creo un objeto de una clase? Así. Aquí estamos creando un objeto en la clase. Con esta línea y termina aquí. Para crear un objeto de la clase, escribo el nombre de la clase de la cual quiero crear un objeto, luego el nombre que le quiero asignar a ese objeto, enseguida el signo de igual, puede o no ir espacios, puede o no ir espacios, luego la palabra reservada new, y enseguida, después de un blanco al menos, escribo el nombre de la clase con el pan de paréntesis. Y por cierto, aquí estamos llamando o invocando a la función constructor de esta clase, de la clase llamada mi clase solución. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ok, con esto damos por terminada esta sesión de repaso de los conceptos fundamentales, lo que tiene que ver con programación orientada a objetos a través de Java. Gracias y buen día.